Mi novia me gritó front a su amiga que no estaba obligada a ir conmigo y que iría a la fiesta con els. No dije nada, solo assenti en silencio y me fui. Más tarde esa noche, una de su amiga me envió un mensage y me dijo, sabelo que dijo tu novia después de que te fuiste? Lo que dijo a continuation fut sorprendente. Tango 27 anneaux y levaba 3 anneaux con Leticia. No conocimos por amigo en commun en un bar con Teresa en el centro, y honestamente, el primer anneau fut incroyable. Ella era espontánea, divertida, siempre me arrastraba a nouveau restaurant o a viaje de fin de semana. Yo soy más hogareno. Trabajo en consultoría de software, mucha hora, bu en sueldo, pero ella le daba equilibrio a mi vida, o eso creía. El problema comenzó alrededor de los 18 meses. Cosa pequeña al principio. Hacia plan sin decirme, y luego se molestaba cuando yo no podía dejarlo todo para acompañarla. Empezó a salir más con su grupo de amiga, Teresa, Rebecca y Natalia. Tres mujeres que conocía desde la universidad. Al principio no me importó. Todo el mundo necesita a su amigo. Pero se convirtió en todos los jueves, todos los viernes y la mayoría de los sábados. Cuando yo sugería que hiciéramos algo juntos, suspiraba como si yo fuera un encajoso. El dinero se convirtió en otro problema más o menos al mismo tiempo. Yo siempre pagaba la mayoría de las cosas, cena, viaje, el seguro de su coche cuando estuvo sin trabajo el año pasado. Ella trabajaba en marketing, con un sueldo decente, pero de alguna manera siempre parecía estar sin un peso para la tercera semana de cada mes. Nunca le pregunté en qué se gastaba su dinero. Debí hacerlo. La noche en que todo cambió fut un sábado a final de septiembre. Había una fiesta de cumpleaños para uno de su compañero de trabajo, alguien a quien yo había visto tal vez 2 veces. Leticia lo había mencionado casualmente el lunes, la fiesta de Adrián el sábado. Seguro va a estar divertida. Asumí que íbamos a ir juntos. Eso es lo que hacen las parejas, ¿no? Sábado por la tarde. Me estoy arreglando, unos buenos jeans, camisa de botón. De pronto, Leticia sale de la recámara con un vestido negro corto que nunca lo había visto. Se veía espectacular, pero había algo en su expresión que ya estaba a la defensiva. Te ves muy bien, le dije. ¿A qué hora nos vamos? Ni siquiera me miró. Solo agarró su bolsa de la barra de la cocina. Me voy a ver con las chavas y a la suite. Parpadé. Espera, crei que íbamos a ir juntos. Nunca dije eso, su tono fut cortante. Es la fiesta de Adrián. Apenas lo conozco por el trabajo. Te va a aburrir. Entonces, ¿por qué me arreglé? Finalmente se volteó a mirarme y había una frialdad en su ojo que nunca había visto. No sé. Dímelo tú. Tal vez solo asumiste las cosas, como siempre lo has. Eso me dolió, pero mantuve mi voz calmada. Leticia, solo pensé. Mira. Vois ayer con mi amiga me interrumpió. Puede venir si de verdad quiere, pero no te voy a andar cuidando toda la noche. Algo en la forma en que dijo cuidando me revolvió el estómago, como si yo fuera una carga, una obligación que ya estaba cansada de soportar. Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró. Lo miró y sonrió. De verdad sonrió, y luego respondió algo rápidamente. Las chavas están esperando abajo o dijo, dirigiéndose hacia la puerta. Te veo al rato. La seguí al pasillo. Entonces, eso es todo? Simplement te va? Se detuvo con la mano en la perilla de la puerta y se volteó con una explosión de exasperación. ¿Qué quiere de mí? Una invitación por escrito? Voy a salir con mi amiga. Tu no está obligado a venir y yo no estoy obligada a levarte a toda parte. La forma en que lo dijo, cortante y despectiva, se sintió como una cachetada. Pero lo que realmente rompió algo dentro de mí fut darme cuenta de que no estábamos solo. La puerta del departamento ahora estaba abierta, y de pie en el pasillo estaban Teresa, Rebecca y Natalia. Las tres se me quedaron viendo. Teresa tenía una sonrisa burlona en la cara, como si estuviera disfrutando el espectáculo. Leticia no bajó la voz. Al contrario, habló más fuerte.
No estoy obligada a ir contigo, ok? Voix ayer a la fiesta con mi amiga. Si no puedo lidiar con eso, es-tu problema? El pasillo quedó en silencio, excepto por la télévision de alguien que sonaba levement de fondo. Me quedé ahí de pi, sintiendome como un idiota con mi estúpida camisa de botón, mientras su amiga me veían ser humillado. No discuti, no le grité de vuelta. Solo assenti une ave. Lugo me dit la vuelta, volví a entrar y serré la puerta detrás de mí. Las escuchérers mientras caminaban hacia el elevador. Pasé esa noche en el sillon, mirando mi teléfono, sintiendome patético. Pedí una pizza como a las 9h, pero no pude comer más de 2 rebanadas. Mi departamento, nuestro departamento, se sentia asfixiante. Cada rincón me recordaba a ella. La cafetra que ella insistió en que no necesitábamos pero que nunca usábamos, el cojin que compró, que yo odiaba pero del que nunca dije nada, la photo enmarcada de nosotros de nuestro viaje a Val de Bravo, en voz sonriendo como si tuviéramos toda la vida resuelta. Alrededor de la medianoche, recibí un message de un numéro que no reconocí, hola, Swanat, podemos hablar? Natalia era la más calada de las amigas de Leticia. Siempre tuve la sensation de que no encajaba del todo con Teresa y Rebecca. El serán ruidosa, agresiva, el tipo de persona que trataban cada salida como una competencia. Nat parecía más tranquila, más considerada. Habíamos tenido un par de conversación genuina en zona de grupo, sobre todo de libro y viaje. Siempre fut amable conmigo. Le contesté el mensage, sobre qué? Sur espuesta lego rapido, sabelo que dijo Leticia después de que te fuiste? Se me apretó el pecho. ¿Qué dijo? ¿Te puedo marcar? Le dis que si. 30 segundos después, mi teléfono sonó. La voz de Nat sonaba dudosa, como si estuviera debatiendo consigo misma si debía decir algo o no. Mira, no sé si debería estar diciendo esto, pero creo que merece saberlo. Solo dimlo. Exhaló lentamente. Después de que te metiste al departamento, estábamos esperando el elevador y Teresa le preguntó a Leticia si en serio eras tan encajoso. Leticia se rió y dijo, él está bien. Es solo que todavía no lo entiende. Entendez que, le preguntaron. Que ya terminé con él. Nat hizo una pausa. Dijo que terminó contigo emocionalmente desde las meses, pero que er demasiado conveniente como para cortarte. Paga la mitad de la renta. Note que ya cuando es la sal. Irrestable. Su palabra exacta fueron, porque elo voy a mandar a volar si me hace la vida más fácil? Me quedé sin air. Ella dijo eso. Si. Y Hugo Rebecca dijo algo sobre que er demasiado bueno y que Leticia debería simplement aprovecharlo mientras dure. Teresa dijo, probablement ni siquiera se daría cuenta si empezara a salir con alguien más, porque no se entra de nada. Esperar mi voz se quebró. Está saliendo con alguien más. Nat se quedó calada. Ese silencio me dijo todo. Nat, ¿es así? Noelo se con seguridad y dijo con cuidado. Pero es un tipo, Diego. Trabaja en la misma empresa que Adrián. Leticia ha estado hablando mucho con él últimamente. En la fiesta de esta noche, estaban muy juntos, ella le tocaba el brazo, se reía de todo lo que decía, y estaba sentada prácticamente en su pierna mientras jugaban beer pong. No sé si ya pasó algo, pero no se veía nada inocente. Senti náusea. ¿Por qué me está diciendo esto? Porque un buen tipo dijo Nat suavemente, y no merece que te tratan así. Leti es mi amiga, pero lo que está haciendo no está bien. He visto como pasa esto desde las semanas y ya no me podía quedar calada. Te está usando, y todo puden verlo menos tú. ¿Cuánto tiempo? Pregunté. ¿Cuánto tiempo le va esto de Diego? No lo sé exactamente. Tal vez 2 meses. La primera vez que noté que hablaban mucho fut en una salida del trabajo en julio. Pero esta noche fut diferente. Esta noche ni siquiera intentaba ocultarlo. No dormí esa noche. Me quedé sentado repitiendo en mi cabeza cada conversación, cada comentario despectivo, cada vez que me hizo sentir menos. Y lo peor de todo, Nat tenía razón.
No me había dado cuenta de nada. Me había convencido de que las cosas estaban bien porque no quería admitir que no lo estaban. Empecé a pensar en el dinero, en como Leticia siempre necesitaba que yo cubriera gasto, cena, despensa, los recibo del agua y la luz cuando le faltaba un poco esme. Abrí la aplicación de mi banco y empecé a revisar meses de transacción. Transferencia a Leticia, 5,100 pesos por aquí, 7,650 pesos por allá. Pago de la renta donde yo cubría su mitad de solo por esta vez, el cual se convirtió en 3 meses seguido la primavera pasada. Lo sume todo. Solo en el último año, le había dado cerca de 136,000 pesos. Y para qué? Para que pudiera salir con su amiga 4 noches a la semana. Para que pudiera comprar vestido nuevo y así impresionar a otro tipo. Cuando Leticia regresó a casa alrededor de las 2 am, tambaleandos y riendos, yo todavía estaba en el sillón con mi laptop abierta y una hoja de cálculo en la pantalla. Sig despierto o dijo arrastrando las palabras, quitando los tacón. Tenemos que hablar. Puso los ojos en blanco. Hoy no. Ya estoy cansada. Algo en mi voz la hizo detenerse. Se sentó en el sillón frente a mí y se cruzó de brazos. Bueno. ¿Qué pasa? Está viendo a alguien más. Su cara no cambió. Sin asombro, sin culpa, solo fastidio. Quien te dijo eso? Responde la pregunta. Me miro fijamente por un largo rato y luego se rió. De verdad se rió. Dios mío, super paranoico. Leticia. No. No estoy saliendo con nadie más. Feliz? Ya me puedo ir a dormir? Le dijiste a tu amiga que solo está conmigo porque soit conveniente. Su expresión cambió lo suficiente como para darme cuenta de que no te estaba diciendo la verdad. Estaba bromeando, dijo fríamente. En serio? Se puso de pie. No voy a hacer esto ahorita. Está siendo ridículo. Entonces dime la verdad. Ya te la dije. Agarró su teléfono y se dirigió a la recámara. Buena noche. La puerta se cerró detrás de ella y supo en ese momento que se había acabado. No la enfrenté a la mañana siguiente. Quería prueba primero. La malo orgullo o estupide, pero necesitaba estar seguro de hacer cualquier movimiento. El domingo por la mañana, Leticia durmió hasta el mediodía. Cuando por fin salió, estaba cruda e irritable. Yo estaba en la mesa de la cocina con un café. Deberíamos hablar sobre lo de anoche, le dije con calma. No hay nada de qué hablar. Me acusaste de enganarte basándote en una fantasia paranoica. ¿Quién es Diego? Se quedó congelada por un segundo, pero lo noté. Un compañero de trabajo. ¿Por qué? Nada más preguntó. L'OHS mencionado un par de veces últimamente. Y? Se sirvió café sin mirarme. Mencionó a mucho compañero de trabajo, no? Le di un trago a mi café. Wa, me presta tu teléfono? El mío no tiene pila y necesito revisar algo del trabajo. ¿Us a tu laptop? Está arriba. Tu teléfono está justo ahí. Lo agarró de la barra de la cocina. Está bloqueado. Pu desbloquearlo. ¿Para qué quiere mi teléfono? ¿Por qué no deja que lo use? No quedamos mirando el uno al otro. El silencio se prolongó, pesado e incómodo. Esto es una locura, dijo finalmente. No voy a jugar este juguito. Tomó su café y regresó a la recámara. Le puso el seguro a la puerta detrás de ella. Ahí fue cuando supe que Nat tenía razón en todo. Llamé a Nat esa tarde mientras Leticia seguía encerrada en la recámara. Gracias por decirme, le dije. Tenía razón en todo. Lo siento, dijo Nat en voz baja. De verdad lo siento. ¿Qué va a hacer? Oh no lo sé, pero no puedo seguir viviendo así. Por si te sirve de algo, añadió Nat, tomé una foto en la fiesta de anoche de Leticia y Diego. Pensé que. No sé. Pensé que tal vez las quería como prueba o algo así. Mándamela. Lo hizo.
Très photo. Leticia Santada en las piernas de Diego jugando beer pong. Leticia con la mano en el pecho de él, los dos riendos. Leticia y Diego afura en el balcón, muy cerca, con la mano de él en la parte baja de la espalda de ella. Me quedé mirando esa foto durant 20 minutos. No porque estuviera sorprendido, sino porque verlo lo hizo real, de una manera que ya no podía negar. El lune por la manana me reporté enfermo en el trabajo. Pasé el día buscando departamento, encontré uno descente de una recámara a unos 15 minutos de distancia, disponible de inmediato. Di el deposito. Cuando Leticia se fut a trabajar el mart por la manana, llamé a un cerrajero y cambié las chapas de nuestro departamento. Legalmente podía hacerlo. El contrato de renta estaba solo a mi nombre. Ella se había mudado conmigo y nunca firmó nada oficial. Fui demasiado confiado como para formalizarlo. Luego empaqué toda su cosa, ropa, maquillage, zapato, eso estúpido cojin, todo. Lo metí en caja y las apilé junto a la puerta. Le envié un mensage a las 3h p.m. Tu cosa está empacada. Tien hasta las 6h p.m. para venir por els. Después de eso, se van a ir a la banqueta. L'amo de inmediato. No le contesté. Me escribió, que chingado te pasa. Le envié las fotos que Nat me había mandado. L'amo de nuevo. Nuevamente, no contesté. A las 5h30 p.m., apareció con Teresa y Rebecca. Había estado mirando por la mirilla. Abrí la puerta antes que pudiera tocar. En serio? La cara de Leticia estaba rora, completamente furiosa. No puede simplement correrme. El contrato está a mi nombre. Tu no vives aquí legalmente. Claro que puedo y lo estoy haciendo. Teresa dio un paso adelante. R1. Lo dais la persona que la animó a usarme respondí. Miré a Leticia. Ahí están tu cosa. Vet. Tenemos que hablar de esto dijo Leticia, cambiando su voz a un tono más suave y manipulador. Amor, por favor. Lo que sí que pienso que pasó. C'est lo que pasó. C'est lo de Diego. C'est que me has estado usando durant meses. C'est que cree que soit demasiado estúpido para darme cuenta. Bueno, me di cuenta. Rebecca se burló. Te está comportando como un niño. Tomen las caja y l'argancia. Los ojos de Leticia se lenaron de lagrima. Lagrima falsa. Había visto su lagrima realzante. Esta no lo eran. ¿A dónde se supone que voy ayer? No sé. A la casa de Diego. Estoy seguro de que a él le encantará ayudarte. Su expresión se endureció. La máscara se cayó. Te va a arrepentir de esto. Ya me arrepiento de los últimos 3 años. Retomar mi vida no será de lo que me arrepienta. Subiront las cajas al coche de Teresa en silencio. Leticia se volteó una vez, con la boca abierta como si quisiera decir algo más, pero yo ya había cerrado la puerta. Las siguientes semanas fueron tranquilas. Me enfoqué en el trabajo, en mudarme a mi nuevo departamento y en reconstruire rutina que no la incluyeran. Nat se comunicaba conmigo regularmente. Fuimos por un café una vez y se disculpó de nuevo por no haberme dicho nada antes. Debí decirlo as meses me dijo. Simplement no sabía cómo. Me lo dijiste cuando importaba. Con eso basta. Sonrió con tristeza. Por si te sirve de algo, Leticia es un desastre d'est que la coriste. Se está quedando con Teresa y al parecer ya se están peleando. Resulta que Leticia también está quebrada y no tiene para pagar renta. Ya no es mi problema. No coincidió Nat. Ya no lo es. A través de amigos en commun, me entré a me después de que Leticia había empezado a salir oficialmente con Diego. Resulta que se estaban viendo desde principio de julio, casi 3 meses antes de que todo explotara. Tal vez más tiempo. Diego la mandó a volar 6 semanas después. Al parecer, una vez que Leticia ya no me tenía para financiar su estilo de vida, esperaba que él cubriera eso gasto. A él tampoco le interesaba ser su cajero automático.
Nat finalement dejo de ser amiga de Leticia después de entrars de la magnitud de las mentira. Teresa y Rebecca tambien se pelearon con Leticia por meses de renta sin pagar y dinero prestado que nunca le devolvió. Es chistoso como funcionan las cosas. Lo último que sup fut que Leticia se regresó a Chihuahua a vivir con su papá. Ya casi no pienso en ella. En cuanto a mí, estoy mucho mejor. Tengo mi propio departamento. Volví ayer al gimnasio. Me reencontré con amigo que había descuidado. También empecé a salir de nuevo, algo casual. Nada serio todavía. No tengo prisa. Alguna noche todavía pienso en ese pasillo, en como assenti en silencio mientras me humillaba frente a su amiga. Y me alegra haberme alejado cuando el oís. Alguna persona ven la amabilidad como una debilidad. Leticia era una de ellas. Aprendí una lección muy cara, pero al menos la aprendí antes de desperdiciar más ano de mi vida. Édition 1, alguna persona me preguntaron si alguna vez confronté a Diego. No el oís. El no era el problema. Ella el lo era. Además, el karma se encargó de el sin problema. Édition 2, para quien preguntan, si, quité mi nombre del antiguo contrato de renta y me aseguré de que ella no pudiera exigir nada. También guardé los registros de todo el dinero que le había dado a través de transferencia a él a lo largo de los años. Mi abogado dijo que si alguna vez intentaba afirmar que le debía algo, yo tenía prueba de lo contrario. Édition 3, Nat y yo seguimos siendo amigo. Solo amigo. Ahora estás saliendo con alguien y se ve feliz. A veces la gente buena queda atrapada en grupo de amigo malo. Me alegra que ella también haya salido de ahí.